Ahí se ve la pantalla al fondo, ya, estamos bien. Sí, Pip. Sí, señor. Bueno, entonces empezamos. Vamos a ver, si en algo ha cambiado el manejo en cirugía colorectal es en cuanto al manejo del cáncer de recto. Y ahora es difícil tratar las lesiones tempranas como las lesiones avanzadas, porque hay múltiples opciones de tratamiento. Si el tumor es un in situ, si es un T1, se podrán hacer resecciones transanales, ya sea de forma convencional de Parks, TAMIs, o si son lesiones, digamos, por decirlo así, intermedias, digamos, un T1 con malas características o un T2 N0, si hay que hacer resecciones radicales. O inclusive hay tendencias ahora que lesiones tempranas las están mandando a quimioterapia, como lo hace el grupo de Sao Paulo, con la idea de preservar el esfínter anal, preservación de órganos que se llama. Pero las lesiones avanzadas tradicionalmente se han manejado con, cuando digo avanzadas me refiero a un T3 o más o un N positivo. Eso es lo que llamamos lesiones avanzadas, y este manejo es para las lesiones de tercio inferior y tercio medio del recto, ¿verdad? Recuerden que las lesiones de tercio superior del recto usualmente las manejamos como cáncer de colon, y usualmente estos pacientes van a ir a cirugía de entrada, más que quimioterapia, excepto cuando sea tercio superior del recto, pero que esté fijo a vejiga o algún otro órgano, ahora que sea un T4 ahí, que esté fijo y que no sea resecable en el momento. Entonces, tradicionalmente en el país hemos manejado esto siguiendo mucho las guías americanas, y se ha manejado por mucho tiempo dos esquemas de neoadyuvancia. El clásico, que es el esquema que llamamos el esquema prolongado, que es dar 5 días una dosis fraccionada de radioterapia durante 5 semanas para obtener un total de 5.4 grays de radiación a la pelvis durante 5 semanas, asociado con quimioterapia, usualmente 5-fluoruracilo de leucovorina inicialmente, o 5-fluoruracilo y oxaliplatino o algún otro agente en la semana 1 y en la semana 5. Y esperar de 6 a 8 semanas o de 4 a 8 semanas para valorar si el paciente de forma posterior requería terapia de forma adyuvante. Ese es el esquema convencional que llamamos el ciclo prolongado, el esquema prolongado, ¿verdad? Quimioterapia por 5 semanas, esperar 8 semanas, cirugía y luego quimioterapia. Y el otro esquema que se propuso en Suecia, que era el esquema hipofraccionado, en el que se dan 5 grays durante 5 días de radioterapia solamente, cirugía a la semana, que fue lo que se planteó inicialmente por este grupo, pero todos estos conceptos han sido debatidos y se han publicado nuevos estudios que proponen nuevos conceptos de tratamiento neoadyuvante en el cáncer de recto. Y cuando se me propuso a mí el tema, pues realmente hace poco asistí a una de las mejores sesiones que he participado en esto, y la verdad es que la recopilé para poder presentárselas a ustedes, que me parece que es una manera resumida, son solo 22 minutos, una presentación, pero que trae la información adecuada, y al final de la sesión podemos discutir al respecto, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar de pasarles Bien. el video. Entonces yo voy a hablarles de radioterapia de curso corto y en realidad de tratamiento neoadyuvante total. Ya desde los años 80 sabemos que la cirugía como tratamiento exclusivo en cáncer de recto localmente avanzado es insuficiente, y sus resultados pueden ser mejorados cuando agregamos radiación y quimioterapia. Y en los años 90 los suecos publican su estudio randomizado de radioterapia preoperatoria versus cirugía exclusiva, y ellos no solo mejoraron el control local con esta radioterapia, sino que también hubo una mejoría en sobrevida. Esta radioterapia corta fue sin quimioterapia. En el año 2004 se publica el estudio randomizado alemán, que dice que es mejor hacer el tratamiento neoadyuvante o preoperatorio versus un tratamiento postoperatorio. La diferencia fue en que hubo mejor control local, y en este caso se usó radiación de curso largo con quimioterapia concomitante.
Entonces, habían dos opciones de ayudarle a la cirugía. Una es con la radioquimio de curso largo o la otra es con la radioterapia de curso corto. Y los polacos hacen este estudio randomizado que dice que no hay ninguna diferencia entre estas dos opciones de tratamiento, tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de enfermedad fueron exactamente iguales. Y los australianos diseñan un estudio más o menos igual, donde obtienen los mismos resultados. Así que queda bastante establecido que la radioterapia de curso largo con quimioterapia concomitante es equivalente a la radioterapia de curso corto. Y esto no es raro porque si analizamos la parte radiobiológica, considerando el tiempo que toman los tratamientos, si bien la radioterapia de curso corto es la mitad de la dosis final, pero es entregada en un quinto del tiempo, en solo una semana versus 5 semanas. Entonces, obviamente eso le aumenta la intensidad y compensa por esa falta de dosis final. Y cuando uno lo analiza esto de manera matemática, yo no sé si ven mi puntero en la presentación, pero dentro del recuadro ven que la radioterapia de curso corto equivale a una dosis de 35,7 Gray y la radioterapia de curso largo equivale a una dosis de 34,4 Gray, o sea, dosis bastante equivalente, que incluso es un poquito superior en la radioterapia de curso corto. Y cuando comparamos esto, alguien está rayando la pantalla. Cuando comparamos esto en un outcome clínico, en el estudio Estocolmo 3, se comparó radioterapia de curso largo con un delay y radioterapia de curso corto con un delay. Esta radioterapia de curso largo fue sin quimioterapia concomitante, y vemos que la radioterapia de curso corto fue nuevamente más activa. Tuvo un 10% de respuestas patológicas completas versus solo un 2% de la radioterapia de curso largo. Así que no solo la radiobiología indica que la radioterapia de curso corto es un poco mejor, un poco más activa, sino que también lo vemos con un outcome clínico que son las respuestas patológicas completas en ambos tratamientos sin quimioterapia en esas dos ramas del estudio Estocolmo 3. Pero el estudio Estocolmo 3 también randomizó a esta rama de radioterapia de curso corto con cirugía inmediata, como se había hecho el estudio sueco, versus la misma radioterapia con este delay, y los resultados oncológicos fueron exactamente iguales, pero la radioterapia con el delay es mejor en el sentido que tiene menos complicaciones posoperatorias y menos complicaciones quirúrgicas. Así que la radioterapia de curso corto y cirugía la semana siguiente ya queda fuera del escenario. Tenemos que hacer un delay para tener menos morbilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos durante el delay? Ya que los pacientes tienen que esperar varias semanas para hacerse su cirugía, esto nos da la oportunidad de introducir quimioterapia en ese periodo de tiempo, en vez de que el paciente no esté haciendo ninguna otra cosa. ¿Esto es necesario? Por supuesto que sí. Podemos ver en el análisis de 11 años del estudio alemán que la recurrencia a distancia se da en un 30% de los pacientes. O sea, a pesar de que fueron diagnosticados como enfermedad no metastática en un inicio, finalmente se hacen metastásicos en el curso de la enfermedad casi 1 de cada 3 pacientes. Entonces, obviamente hay un tremendo rol de evitar eso introduciendo precozmente en el curso o en la evolución de la enfermedad un tratamiento sistémico efectivo, que obviamente no es 5-fluoracilo, sino que es un tratamiento basado en oxaliplatina. Y ahí viene el tratamiento neoadyuvante total, donde hacemos todo lo que haya que hacerle al paciente previo a la cirugía. Hay estudios randomizados de tratamiento neoadyuvante total con radioterapia corta y quimioterapia. Este es uno presentado en ASTRO 2016, que es un estudio asiático, no está publicado aún, pero lo que presentaron en ASTRO es que la rama de radio corta y quimioterapia basada en oxaliplatino tiene un 25% de respuestas patológicas completas versus solo un 8%
para el tratamiento convencional de radioterapia de curso largo con quimio concomitante. Y no solo eso, sino que los pacientes que tuvieron respuesta clínica completa y que fueron a un protocolo de seguimiento activo sin cirugía, se dieron solo en la rama de radioterapia de curso corto con quimioterapia secuencial basada en oxaliplatino. También está el estudio Polaco 2, comparó radioterapia corta con quimioterapia basada en oxaliplatino con radioquimio de curso largo con oxaliplatino. Y este estudio es importante destacar que eran pacientes con tumores avanzados, tenían que ser T3 fijos o tumores T4, no habían T2 acá, y más de la mitad de los pacientes eran en recto bajo, así que un poco para sacar el mito que los tumores muy grandes deben ir a tratamientos de curso largo. Precisamente todo lo contrario, en este estudio se incluyeron tumores bien avanzados, y lo mismo con respecto al mito de que los pacientes con tumores de recto inferior tampoco debieran ir a curso corto, sino que debieran ir a radioterapia a curso largo. De nuevo, en este estudio se incluyeron 56% de pacientes tenían el tumor de recto localizado en el último segmento del recto. A los 3 años había una diferencia en sobrevida favorable para la radioterapia de curso corto, pero después se perdió ese beneficio. ¿Qué pasó? Mientras se estaban reclutando pacientes para este estudio, aparecieron otros estudios que mostraban que el oxaliplatino con la radioterapia de curso largo aumentaba la toxicidad y no mejoraba los resultados. Por lo tanto, se dejó de usar oxaliplatino en estos pacientes. Y finalmente, un 30% de los pacientes no recibió quimioterapia de oxaliplatino. Entonces, en ese 30% de los pacientes estamos comparando radioterapia de curso corto con radioterapia de curso largo. Y eso ya sabemos que es igual. Lo sabemos por el estudio Polaco 1, por el estudio australiano. Entonces, ahí perdió la oportunidad este estudio para seguir demostrando una diferencia en su actualización luego de los 3 años. De todas maneras, vale la pena destacar que no hubo ningún outcome en que la radioterapia de curso largo haya sido mejor que la radioterapia de curso corto. Tanto para la resección radical, que era el outcome primario, como para la mediana de sobrevida, el P no es significativo, o sea, los tratamientos son equivalentes. Incluso los números grandes son favorables, son de la rama de radioterapia corta, pero el P no es significativo. Lo que sí es significativo es que la toxicidad fue menor con radioterapia corta y tiene un P bien significativo. Entonces, me pregunto yo, frente a tratamientos equivalentes desde el punto de vista oncológico, ¿debemos elegir el tratamiento más tóxico o el tratamiento menos tóxico? Yo creo que el último. Ya eso debiera haber hecho cambiar el estándar, en mi opinión. Esta es la serie de Clínica Irán, como contaba Rafael, estamos haciendo esto hace 5 años y tenemos ya 58 pacientes con la revisión de la anatomía patológica. Eran casi 80% de los pacientes tienen tumores T3, T4 y un 86% de los pacientes tienen enfermedad N2. Nosotros partimos tímidamente con esto, así que hacíamos la radioterapia corta y después solo 2 meses de FOLFOX. Ahora con los datos que les voy a presentar del estudio rápido, sabemos que hay que dar más quimioterapia. Pero a pesar de eso, tuvimos un 22% de respuesta patológica completa, lo cual es bastante bueno y mucho mejor que nuestro histórico con radioterapia de curso largo, donde las respuestas patológicas completas eran una anécdota, básicamente. Estos datos van a ser presentados por la doctora Gabler en 10 días más en el Congreso ASTRO. También obtuvimos un 65% de downstage, o sea, pacientes que al diagnóstico tenían ganglios positivos, eran catalogados como etapa 3 y tuvieron en el momento de la anatomía patológica una etapa 2, 1 o incluso etapa 0 en ese 22% de respuesta patológica completa. Y
Solo como referencia, si comparamos los números de esta serie con los números de Sauer, tenemos casi 3 veces más respuestas patológicas completas y 4 veces más de downstage. Y ahora vamos a lo realmente interesante de esta charla, que es mostrar los 3 estudios de recto que se presentaron en ASCO. Este es el primero, el estudio OPRA, que es un manejo no operatorio, donde se randomizó a radioquimio larga y quimioterapia consolidación versus quimioterapia de inducción y luego radioquimio larga, y si los pacientes tenían buena respuesta se observaban, si no tenían buena respuesta se operaban. Alrededor de la mitad de los pacientes pudo tener un manejo no operatorio, o sea, evitaron la cirugía. Ahora, tenemos que tener presente que habían incluido en este estudio pacientes con etapa 2, o sea, enfermedad no tan avanzada, y por otro lado, que tienen solo 2,2 años de seguimiento, que evidentemente es un seguimiento muy escaso. Pero son de todas maneras datos interesantes. La rama que tuvo mejores resultados fue la que partió con radioquimioterapia y luego hizo quimioterapia de consolidación, o sea, partir con radioterapia es relevante, obtuvo mayor porcentaje de posibilidad de evitar la cirugía. Pero los mismos autores dicen que necesitan mayor seguimiento para que esto sea una alternativa. El segundo estudio es el PRODIGE 23, que es un estudio bien interesante, compara el esquema clásico que está en la parte superior, radioquimio en 5 semanas, luego cirugía y luego adyuvancia con 6 meses de FOLFOX, versus un tratamiento que parte con quimioterapia intensificada, FOLFIRINOX, luego va a radioquimio de curso largo, cirugía, y luego más quimioterapia, pero solo 3 meses, de manera que la adyuvancia final es la mitad del tiempo que lo que hacemos de manera más estándar. Hay un 20% de pacientes con tumores T4, un poquito menos en realidad, pero de todas maneras hay un 90% de pacientes con ganglio positivo, o sea, pacientes con cáncer bien avanzado, ¿no? Acá hay un dato muy interesante. Estos pacientes fueron reetapificados justo antes de la cirugía, y vemos en la rama de radioquimio convencional, la que está más a la derecha, que un 5% se hicieron metastáticos en el periodo de tiempo de la radioquimioterapia concomitante. O sea, esos pacientes no les sirvió para nada perder 5 semanas de radiación y quimioterapia en un tratamiento local. Y precisamente ese es el problema. Estos pacientes se hacen metastáticos y tenemos que prevenir eso. Las respuestas patológicas completas fueron mayores en la rama de tratamiento neoadyuvante total, fue casi un 28% versus un 12% de radiación con quimioterapia convencional de curso largo, y la toxicidad de la adyuvancia, luego la cirugía, la etapa final del tratamiento, fue mucho menor en la rama de tratamiento neoadyuvante total, básicamente porque estos pacientes recibieron solo 3 meses de FOLFOX versus 6 meses en la rama de control. Y la sobrevía libre de enfermedad se mejoró en un 7%, lo cual es el outcome más relevante. O sea, se están realmente preveniendo estas metástasis a distancia que se originan en un tercio de los pacientes. Así que ellos concluyen que esta es una nueva opción, lo cual yo estoy de acuerdo, y debemos también tomar en cuenta que también se incluyeron pacientes con cáncer de recto etapa 2, que quizás es discutible que requieran adyuvancia. Y el más interesante para mi gusto es el estudio rápido. Es nuevamente un estudio que compara el esquema convencional de radioterapia de curso largo con quimioterapia concomitante. Se esperan alrededor de 8 semanas, cirugía y luego 6 meses de quimioterapia basada en oxaliplatino versus algo parecido a lo que estábamos haciendo nosotros, radioterapia de curso corto en 1 semana, se dejan 2 semanas para que se recupere y luego 18 semanas de FOLFOX, o sea, menos quimioterapia que en la rama convencional.
y luego hacia el final la cirugía. En este estudio, que es el más grande de los que les he mostrado, son 920 pacientes, se incluyeron pacientes con enfermedad muy, muy avanzada, más que en el estudio PRODIGIE 23. Enfermedad T4, 30%, enfermedad N2 en 2 de cada 3 pacientes, así que tenemos pacientes con mucho cáncer acá. La toxicidad de la rama experimental, que es la de más a la derecha, fue bastante baja, la toxicidad grado 3 o mayor. La única toxicidad que supera el 10% es la diarrea, en 17% de los pacientes. Todo el resto de las toxicidades grado 3 o mayor son menos del 10% de los pacientes. Así que es una toxicidad bastante marcada, ¿no? Y los resultados son que hay un 7% menos de falla debida a la enfermedad y una duplicación de la respuesta patológica completa de 14% en el esquema convencional versus 28% en el esquema de tratamiento neoadyuvante total, con radioterapia de curso corto y quimioterapia de consolidación con oxaliplatina. Estas son las conclusiones de los autores. De nuevo, 7% de beneficio de disminución en la falla debida a la enfermedad, 7% menos de metástasis a distancia, duplicación de las respuestas patológicas completas, sin toxicidad inesperada. Así que esta tabla resume mi presentación. Acá vemos en la primera fila los datos del estudio de Sauer, que es lo que todos venimos haciendo hace 15 años, con tumores T4 en un 6%, no muchos, N positivo en un 54%, tampoco muchos. No hay información del riesgo del margen lateral. Obtuvieron respuesta patológica completa solo en 8% y la sobrevía libre de metástasis solo un 70%. Si nos vamos al esquema del PRODIGIE 23, vemos que hay 3 veces más de enfermedad T4, casi el doble de enfermedad ganglio positivo, y a pesar de eso, las respuestas patológicas completas son muy superiores y la sobrevía libre de metástasis a distancia es cercana al 80%. Ahora, si comparamos los datos del PRODIGIE 23 con el estudio rápido, estos últimos son aún mejores porque partieron con peores pacientes. Enfermedad T4 en 30%, N positivo 90%, eso es igual, pero el margen lateral o circunferencial está en riesgo en más del doble de los pacientes. En un 61% había compromiso de la fase mesorrectal versus que en el estudio PRODIGIE solo un 26% tenía un margen menor a 1 milímetro, que también es un punto menos agresivo o de menos riesgo. A pesar de partir con mucho peor paciente, tuvieron una respuesta patológica igual de 28% y una sobrevía libre de metástasis de 80%, que de nuevo es excelente para el tipo de pacientes con que partieron en este estudio y infinitamente superior a lo del estudio Sauer. Así que, ¿qué opción de TNT usar? Para mí es la del rápido, con pacientes de peor pronóstico, logra mismos resultados que el PRODIGIE 23. Partir con radioterapia me parece una mejor idea que partir con quimioterapia, porque la radioterapia produce un alivio rápido de los síntomas, y estos pacientes con cáncer de recto localmente avanzado tienen muchos síntomas, tienen dolor, tienen pujo, tenesmo, tienen rectorragia, etc. Y además que el estudio OPRA, la rama ganadora del estudio OPRA, fue la que partió con radioterapia. Así que pienso que hay que partir con radioterapia en estos pacientes, pero una radioterapia corta, que no haga perder el tiempo valioso al paciente de prevenir el desarrollo de metástasis a distancia. Además, este tipo de tratamiento está aprobado en la guía de la ESMO desde el 2017. Desde el 2017 que podemos hacer radioterapia de curso corto y luego FOLFOX y un delay para cirugía. Y desde el 2019 también está incluido en las guías de la NCCN. Así, esta publicación del JAMA, esta editorial, dice que el tratamiento neoadyuvante total debe ser considerado un nuevo estándar.
y es algo que nosotros también habíamos publicado hace 3 años en la revista chilena de cirugía. Ya terminando, no deteniéndome mucho tiempo, al menos hay 3 estudios dosimétricos que muestran que la radioterapia con intensidad modulada es superior a la radioterapia conformacional en estos pacientes. Y es bien fácil de entender, digamos. La columna más de la derecha, o sea, las fotos C y F son las de radioterapia con intensidad modulada, y vemos que la dosis de radiación hace el quite a los órganos anteriores, en este caso a la vejiga, y en la foto F al intestino delgado, versus que en las fotos A, B, D y E, donde se ocupa radioterapia 3D, hay un porcentaje no menor de vejiga y de intestino sano que están recibiendo la dosis de prescripción de radiación. Mis conclusiones: nunca más radioterapia a curso largo con quimioterapia, cirugía y quimioterapia dejándola para el final, cuando hoy en día es lo más importante, prevenir la metástasis a distancia. Los pacientes no se están muriendo de falla local. La falla local, con lo que le hagamos al paciente, es menor al 10%. Los pacientes fallecen de enfermedad a distancia. Así que el nuevo estándar, en mi opinión, debiera ser tratamiento neoadyuvante total, con radioterapia corta y quimioterapia de consolidación basada en oxaliplatino y luego cirugía. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Me escuchan ahí? Vamos a tener una retroalimentación. Sí, se escucha, doctor. Bueno, entonces, esta charla a mí me parece muy, muy importante. Como ustedes ven ahí, hace una conclusión impactante, ¿verdad? Donde dice que nunca más se debería hacer lo que nosotros ahorita tenemos de protocolo, de estándar, ¿verdad? Lo que es hacer el esquema prolongado de radioquimioterapia, cirugía y luego quimioterapia adyuvante. Entonces, me parece un tema de demasiado interés, que hemos tratado de implementar este concepto de tratamiento neoadyuvante que se llama total, ¿verdad? O sea, el TNT, que lo que trata es de dar usualmente toda la radioterapia y la quimioterapia antes del manejo quirúrgico, si el paciente así lo requiere. Porque en otros lugares del mundo, muchos de estos pacientes, como ustedes vieron ahí, entran en un protocolo de observación, el famoso watch and wait, así como ustedes lo quieran llamar, que bueno, por situaciones propias de nuestro país, pues digamos, de momento no los podemos implementar porque muchos de estos protocolos exigen una observación cada 3 meses con un tacto rectal, endoscopía y resonancia, por lo menos durante los primeros 2 años. Y evidentemente, pues, si ahora con costos podemos hacer una resonancia de estadiaje inicial, casi nunca podemos hacer una resonancia de reestadio de la neoadyuvancia. Pues imagínense lo que nosotros tratar de comprometernos a que vamos a hacer esto cada 3 meses. Pero bueno, son cosas que tendremos que resolver, que tendremos que ponernos como meta de poder ofrecer en algún momento tratamiento o preservación de órganos, o sea, no, la observación y no el manejo quirúrgico inicial. Conceptos importantes, o sea, ese concepto de que la radioterapia corta es igual de efectiva que la radioquimioterapia prolongada. Sin embargo, al ser más corto, pues se propone como un ideal para nuestro país, en donde nosotros tenemos una larga lista de espera y nuestros pacientes esperan al menos 2 meses luego que son presentados en una sesión. Suponiendo que luego que se presente en la sesión y se llame el paciente para decirle que fue aprobado, el paciente rápidamente acuda a recoger las referencias, que vaya al Hospital México a sacar citas, que vaya a Oncología Médica a sacar citas. En promedio están esperando 2 meses. Y a mí se me para el pelo si escuchando la charla dice que en los lugares civilizados y avanzados, un 5% de los pacientes que empiezan el tratamiento de radioquimioterapia convencional más rápido que nuestros pacientes, ¿verdad? En el tiempo de espera de estas 5 semanas y el delay para la cirugía de 8 semanas,
un 5% de sus pacientes se hacen metastásicos. Yo no quiero ni pensar qué está pasando con nuestros pacientes que además métale 2 meses de espera para iniciar el tratamiento, ¿verdad? O sea, entonces, tratar de proponer la radioterapia, y no es lo mismo que un paciente tenga que ir 5 días, nada más a que tenga que ir 25 días. Eso definitivamente va a impactar en la lista de espera. Y además va a ser menos costoso. Cuando uno lee la literatura, además hay que tener en cuenta que muchos de los protocolos que han mantenido el esquema prolongado son, ¿verdad? Es literatura norteamericana y tenemos que entender que en Estados Unidos paga diferente el esquema prolongado que el esquema corto, ahora se paga más. Entonces, que uno tiene también que entender que hay algunos intereses ahí que pueden ser económicos en cuanto al de mantener un esquema de tratamiento, pues porque a mí me van a remunerar y me van a pagar más por tratar más al paciente. ¿Y qué es la importancia de esto? Bueno, que con estos tratamientos se logra una mayor respuesta patológica completa, que ya se ha demostrado que no es lo mismo operar a un paciente que tuvo una respuesta completa que cuando lo operamos el tumor desapareció, ya sea que logramos preservar el esfínter o que ya se operó el paciente, se hizo una cirugía radical, estos pacientes definitivamente van a tener un mejor pronóstico que aquellos pacientes que se operaron y que no tuvieron una respuesta tumoral. Además de que es menos corta. Y hay que perder el miedo porque siempre hemos pensado que el esquema hipofraccionado, la radioterapia corta, es solo para los tumores pequeños. Y como aquí bien se demuestra, estos protocolos son para tumores avanzados. Entonces, aquello que si es un tumor muy grande, que no, que el paciente va a tener que ir a quimio-radioterapia por 5 semanas, ese concepto lo tenemos ya por superado. Yo no sé si ustedes saben más o menos cuánto es nuestra tasa de respuesta patológica completa. Yo me había dado la tarea de sacar una información el año pasado y más o menos teníamos un 15% de los pacientes, de nuestros pacientes, cuando los operábamos, porque ahora todos los operamos, ¿verdad? Tienen una respuesta patológica completa. Y realmente es un poco, ¿verdad?, desafiante discutir con el paciente después de una cirugía radical, en donde tiene un 30% de riesgo de disfunción eréctil, de retención urinaria, de uso de sonda Foley por tiempo prolongado, hacer una cirugía radical en estos pacientes que quedan con una colostomía permanente y además decirle que cuando se operó ya no había evidencia de tumor, que se operaron y no tenían cáncer, ¿verdad? Realmente es difícil. Y decirle al paciente pues que eso es nuestro protocolo actual y que eso es lo que dicen las guías y que tenga o no tenga respuesta al tratamiento, pues tendremos que amputarlos. Y hay pacientes que leen y se preparan y que llegan a la consulta preguntando por un protocolo de watch and wait, ¿verdad? Y por qué sí operarlos y por qué no operarlos. Nuestra experiencia actual con el watch and wait es anecdótica. Pacientes que se han irradiado y que no han querido operarse. O pacientes que están gravemente enfermos después de la quimioterapia por alguna situación médica y que no se pueden operar. Pero no tenemos nada establecido. No sé si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta. Alguien que quiera comentar algo o alguna duda. Bueno, yo no sé qué opinan los oncólogos médicos y los especialistas en radioterapia de este nuevo esquema, digamos, qué es lo que ellos opinan y qué les parece y por qué no se ha implementado ya de una manera definitiva. Okay, vea, este viernes pasado nosotros tuvimos la segunda sesión ya propiamente de, por decirlo así, digestivo bajo, el cáncer de seno. Y la radioterapeuta, bueno, yo traje un caso a cotación porque fue un paciente que fue con un T2N1 a la sesión vieja de onco, se acordó darle un esquema hiperfraccionado por lo mismo, porque era un tumor más pequeño, era un T2N1, pero cuando completó el tratamiento, el radioterapeuta puso una nota en el expediente de que el paciente tenía que ser operado de 4 a 10 semanas después del tratamiento. Entonces, yo lo llevé a sesión para preguntarle que cuál iba a ser nuestro protocolo, ¿verdad? Que sí, yo estaba de acuerdo en radioterapia, esquema hiperfraccionado, y vamos a la semana cirugía. Ya vemos que es seguro que se puede operar, pero los estudios han demostrado que en ese tiempo de espera, darle quimioterapia, pues mejora la respuesta y mejora el periodo libre de enfermedad. Pero no hay un consenso y actualmente eso es, ¿verdad? Digamos que la duda mía fue que quién va a definir cuál es el tiempo, cuándo se va a operar el paciente y cómo, porque sí, se va a sesión, y luego va a radioterapia y el radioterapeuta pone que es de 4 a 10 semanas, lo cual a mí me parece súper ambiguo. O sea, pues yo lo voy a operar a 4 semanas y oncología lo va a operar a las 6 semanas y no sé, alguien más lo va a operar a las 10 semanas.
y en todos los hospitales lo vamos a manejar diferente, ¿verdad? Entonces, sabemos que tenemos un camino muy largo para tratar de estandarizar nuestros criterios, tratar de definir cuál va a ser nuestra forma de tratar a los pacientes. Porque ahorita, yo no sé, es mucho como de cuál radioterapeuta sea el que va el paciente, así le dicen, no, porque es muy difícil cuando el paciente llega a la consulta y que usted le diga que se tiene que operar ya, o que no, es que a mí el radioterapeuta me dijo que era a las 10 semanas. No, es que, me explico, o sea, es un poco difícil. Sí. No, digamos, y esa fue la respuesta. Y ustedes ven que la mayoría de pacientes todavía se manejan con el esquema estándar, el esquema Sauer alemán de 15 años, que es radioquimio concomitante por 5 semanas y espere. Vamos a ver, esta gente de Sao Paulo, la Angelita y Rodrigo Oliva, la gente del Watch and Wait, ellos utilizan un protocolo diferente. Ellos utilizan más quimioterapia y ellos le dan al paciente un boost de radioterapia. Ellos llevan hasta no 50.4, sino que son 54 grays. ¿De acuerdo? Entonces es un esquema diferente al que nosotros usamos convencional. Y ellos logran, uno lee ahí tasas de respuesta patológica completa sorprendentes, de un 50%. En este estudio OPRA, usted ve que casi la mitad de los pacientes fueron un manejo no quirúrgico. Claro, Sí. lesiones más tempranas, ¿verdad? Pacientes con estadio 2 que se les dio tratamiento, pero ya San Pablo había mostrado eso, que si usted tiene un paciente con un T2N0 y lo irradia, tiene como un 50% de probabilidad de que el tumor desaparezca y el paciente no se tenga que operar. Pero vaya usted con un paciente T2N0 a sesión de onco a ver si le van a aprobar la radioterapia. No, que es quirúrgico. Pues yo estoy de acuerdo en que será quirúrgico un paciente con un tumor a 8 centímetros, a 7 centímetros, en que usted puede hacer una resección anterior baja y hacer una anastomosis y que el paciente no quede ostomizado. Pero un paciente con una lesión ahí a 4 centímetros, que usted tenga que hacer un abdomen perineal con un T2N0, a mí me parece que actualmente, con toda la información que hay, es un sacrilegio, condenar a un paciente a un abdomen por una enfermedad que es potencialmente curable sin cirugía, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que discutir, hay muchas cosas que igual en el mundo se están valorando, ¿verdad? Porque, digamos, este esquema de Watch and Wait de la gente de Brasil, sabemos que un 30% de los pacientes que de entrada tienen una respuesta patológica clínica completa, que no se operan, un 30% de los pacientes de forma temprana tendrán una recidiva, ¿verdad? No es que todos los que responden inicialmente se salvaron, no. Ya se sabe que un 30% de sus pacientes requerirán una cirugía de emergencia. Que ellos dicen que son cirugías que no son más complejas, que son cirugías de salvamento, que son... mentira, imagínense usted lo que es operar a un paciente después de un año de radioterapia, ¿verdad? Con una lesión recidivante. Será más difícil, aunque ellos digan que es similar, ¿verdad? Y muchos de esos pacientes que harán lesiones recidivantes hacen enfermedad metastásica, ¿verdad? Entonces, la duda es de que usted, cuando se irradió, se pudo haber operado sin enfermedad metastásica. Me irradié, quimio, no me operé, entré en vigilancia, me regresó el tumor, pero ahora con metástasis a hígado o a pulmón. Entonces, hay muchas cosas que estudiar, que definir. Quisiéramos tener claro cuáles son los pacientes que podrán ir a quimioterapia con una respuesta clínica completa y que de forma segura no se puedan operar. Para eso todavía falta mucho tiempo, estudio e investigación. Otra pregunta. Recuerdo de la consulta de Procto, una paciente que, como usted decía, tuvo respuesta clínica completa y al final ella no se quiso operar y llegó a la consulta y bueno, pues al final tomó la decisión de no operarse. Eh, cómo les ha estado dando el seguimiento y ha podido hacer las resonancias así cada 3 meses y todo lo demás? ¿O más con el tacto rectal y endoscopía? En particular fue condicionada en radioterapia, ¿verdad? Y que si el radioterapeuta se da cuenta, bueno, que es una Sí. regañada, ¿verdad? Y tratando de ser lo más, vamos a ver, una resonancia por lo menos cada 6 meses, citas periódicas con examen físico, tratando de hacer endoscopías frecuentes, pero ahora en pandemia, yo por lo menos tengo 6 meses de no ver a esa señora. Entonces, Sí. imagínate cómo anda, andará en la calle y no sé si tiene tumor o no. Sí. Cosas, ¿verdad? Que se ven involucradas en estas decisiones. Yo sí creo, digamos, y se resume bien ahí, digamos, toda la radioterapia lo que ha demostrado es el control local de la enfermedad, disminuir la tasa de recurrencia local, ¿verdad? La radioterapia lo que busca es disminuir la tasa de recurrencia local, el control de la pelvis.
La quimioterapia como radiosensibilizante ayuda en eso, pero el efecto de la quimioterapia que queremos darle antes de la cirugía es para controlar y evitar una enfermedad metastásica, ¿verdad? Que eso es algo que conoce el paciente, ¿verdad? Por eso fue tan interesante el desarrollo de este concepto del TNT, de dar la quimioterapia, todo el tratamiento antes de la cirugía, para tratar de mejorar la sobrevida, que son muy pocos los estudios de neoadyuvancia que han demostrado esa mejoría en la sobrevida, ¿verdad? Y vean que esos estudios demuestran una mejor, un periodo libre de enfermedad de 3 años de un 7% mejor, pero la supervivencia global, ¿verdad? Todavía no se puede evaluar porque son estudios recientes, ¿verdad? Entonces no se han medido a 5 años todavía. Habrá que ver qué información arrojan estos estudios. Pero bueno, digamos, cada vez es más difícil tomar las decisiones en el manejo de cáncer de recto, y por eso es que nosotros propusimos tratar de crear una sesión para tratar de estandarizar y tratar de homogenizar el tratamiento y la toma de decisiones de estos pacientes. Y no que oncología quirúrgica maneje a los pacientes de una manera y que cirugía general maneje a los pacientes de otra manera. ¿De acuerdo? Doc, perdón, ¿quiénes van a la sesión esta nueva donde discuten los casos de cáncer de recto? La coordinadora es la doctora Batista de oncología quirúrgica, Natacha Loría es muy activa, estamos Stephanie, Alberto Campo y yo invitados. Le comentaba a ellos que, digamos, cuando se definió que se iba a hacer esta sesión, yo les dije que podía ser cualquier día menos viernes, que son los viernes que yo no trabajo, y la sesión la hicieron los viernes a las 9 de la mañana. Entonces, ahora que estamos en pandemia, he podido conectarme las 2 primeras sesiones, pero desgraciadamente habrá muchas sesiones en las que no podré participar, imagínense. Y es porque la radioterapeuta no puede otro día, sino que ese día es ahora. Entonces está la doctora Gabriela Ramírez de radioterapia, está la gente de oncología médica, patología, la doctora Sauma, la doctora, la jefa, ¿cómo se llama? Quesada. La doctora Quesada. En realidad, todo el que quiera conectarse está invitado, ¿verdad? Ahí le pasamos el para que se conecte a las 9 de la mañana si tienen un caso, y no solo discutimos cáncer de recto, ¿verdad? También discutimos toda la patología digamos, digestiva baja. Hemos discutido probables enfermedades de Crohn y otro tipo de problemas, ¿verdad? Y tratamos de realizar algún tema rápidamente en esas sesiones. Qué bueno. Lo otro es como a manera de comentario, yo creo que me tocó ver por lo menos 2 casos con usted en la consulta de pacientes que se le hizo la cirugía posterior al recibir una adyuvancia, tuvieron respuesta completa, y usted siempre es como muy transparente y muy honesto con los pacientes y les dice que ya no tenían enfermedad. Entonces los pacientes se quedaban como patinando, entonces por qué se les hizo la cirugía o tal, pero usted siempre les ha explicado muy claramente que los protocolos aquí todavía no están bien establecidos como para poder decirles que se les va a dar el watch and wait. Entonces yo creo que es algo muy rescatable eso, de siempre ser como muy, muy honesto con el paciente acerca de su patología y el resultado de patología y tal, porque uno nunca sabe cuando uno de los pacientes se va a poner a buscar en internet lo que le salió en la biopsia. Y sí, y lo de la sesión me parece formidable, como para poder llegar a unificar criterios y dar el manejo óptimo a los pacientes. Con esto el Watch and Wait, digamos, en esto hay bases de datos internacionales. Ellos tratan de recopilar toda la información posible. Uno podría inscribirse y subir a sus pacientes aquí, pero uno, digamos, la recomendación al principio era que usted hiciera esto dentro de un estudio, un protocolo, para que esto estuviera protocolizado en su centro de trabajo. No es algo que usted iba a empezar a hacer según usted Watch and Wait, no, sino que hubiera un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, no, nosotros no hemos podido empezar con esto, no tenemos de momento las condiciones. Y el otro día que que participé ahí como comentarista en uno de estos webinars con el doctor Rodrigo Oliva Pérez, que es la mano derecha de Angelita en Brasil, pues él me decía, pues ¿cómo no van a poder hacer resonancias? Y la queja de la gente de Centroamérica era que no le podemos hacer nada, pero ¿cómo no van a poder hacer resonancias? Entonces, sí, Rodrigo, esa no es nuestra realidad, ¿verdad? O sea, pues tendrán que hacerlo y tendrán que mover cielo y tierra y lo que tengan que hacer para poder ofrecer esto, porque el manejo, la toma de las decisiones actualmente
está basado en las imágenes en la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Ya el ultrasonido, y a mí me da mucha pena porque al principio, cuando yo regresé al país, venía muy motivado con lo del ultrasonido endorrectal para el estadiaje, y ya eso fue superado, o sea, eso fue en el 2012, y ya hoy en el 2020, ya el ultrasonido endorrectal está superado y nadie prácticamente hace ultrasonido de estadiaje. Alguna duda de si es un T1, un T2, digamos, a lesiones muy tempranas uno podría ofrecerles ultrasonido, pero el estadiaje y la toma de decisiones es basados en resonancia. Y entonces, nosotros íbamos a la sesión de oncología leyendo un reporte de resonancia y con radiólogos que el otro día confronté al doctor Bruno, ¿verdad? Que es muy transparente, ¿verdad? Y yo le dije, doctor, ¿cuál es el protocolo? Y porque uno sabe, ¿verdad? Que ellos no están estandarizados y los reportes de cáncer de recto no están estandarizados. Y yo le dije, es más el estilo de cada uno. Y me dijo, sí, yo más o menos, ya yo sé qué son las cosas que se ocupan, entonces eso es lo que yo reporto. Pero no es que ellos tengan un protocolo para reportar, o qué es lo que se debe reportar cuando se ve una resonancia por estadiaje de cáncer de recto. Entonces, imagínense, ¿verdad? Hay un montón de cosas en las que hay que trabajar. Patología. Ustedes saben que dependiendo del patólogo que reciba la pieza, así va a hacer los cortes, así va a ser, si va a reportar el margen circunferencial o no. Cosas tan básicas que uno dice, el margen circunferencial, ¿cómo no? Así depende de quién lo reciba. Y antes nosotros dirigíamos las piezas hacia Johanna Sauma, pero de ahí todo el mundo le dirigía las piezas a Johanna Sauma, entonces estaba recargada de trabajo y se tuvo que parar eso, y ahora al que le llegó es el que va a cortar y es el que va a reportar. Entonces, así de poco uniformes son los reportes de radiología, así de poco uniformes son los reportes de patología. Y aunque los cirujanos creamos que estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo y aprendiendo a hacer la cirugía de excisión total de mesorrecto, abierto, laparoscópica, lo mejor que podamos, pero estamos definitivamente apenas empezando a unificar esto. Oye, yo le tengo una pregunta. ¿Sí? El esquema Wash and Wade y este TNT, según lo que usted ha visto, ¿cuál siente? Bueno, yo sé que tiene la parte de la estadística y todo de la afuera, pero ¿usted cuál siente que sería, bueno, más apropiado? Creo que yo sé cuál es la respuesta, que sería el TNT, porque es más factible hacer eso, pero que sea más efectivo para nuestra población. Es que, digamos, no todos los pacientes tendrán que ir a radioterapia de ciclo corto, ¿verdad? Habrá pacientes que será mejor mandarlos a un esquema prolongado. Aunque, digamos, la gente de Sao Paulo, ellos son muy estrictos y Rodrigo siempre defiende, ¿verdad? Su esquema, su quimioterapia, su forma de tratar. Yo lo que creo es que tendremos que hacer ese ejercicio y tendremos que definir cuál es nuestra mejor manera, y por eso es que a mí se me hace tan interesante este estudio rápido, esto que demuestra que la radioterapia de ciclo corto con quimioterapia tiene tan buenos resultados, porque es una manera muy eficaz de que nosotros podamos acelerar el tratamiento de nuestros pacientes, teniendo muy buenos resultados, ¿verdad? Yo realmente creo que la gente de Sao Paulo, digamos, son tratamientos más prolongados y piden cosas mucho más rígidas, ¿verdad? Que lo que creo que nosotros podamos ofrecer. Porque recuerden que TNT también puede ser el esquema prolongado, ¿verdad? Que hacen en Nueva York. Pero cualquiera de las dos opciones, mientras lo hagamos, va a ser mejor que lo que estamos haciendo actualmente, ¿verdad? Porque ya vimos que son esquemas que ya se consideran superados, ¿verdad? Que ya se consideran que no debemos seguir haciendo, pero hay que tratar de cambiar eso. Y si hay cabida, digamos, si se aplica el esquema corto, definitivamente desaparece el esquema actual. Es un, digamos, es un definitivo. ¿O habría cabida en algún caso? Vamos a ver, es que no es rígido y no es que todos tendrán que ir por ahí, ¿verdad? Hay algún paciente que por alguna situación será mejor llevarle un esquema prolongado, pero con quimioterapia, o sea, arrancar con quimio-radioterapia, ¿verdad? Esquema prolongado, y luego dar quimioterapia de consolidación, que es lo que uno puede hacer, lo que a veces estábamos haciendo aquí de forma empírica, que era que los quimioterapeutas desesperados ante la tardanza en empezar la radioterapia, ellos les empezaban quimioterapia a los pacientes por su decisión,
mientras el paciente esperaba el inicio de la radio. Entonces ellos estaban haciendo una inducción con quimioterapia y luego venía la quimioradioterapia, ¿verdad? Ellos estaban ya cambiando la forma de tratar a los pacientes ante el prolongadísimo tiempo de inicio del tratamiento para evitar que el paciente se hiciera metastásico. Entonces, no es que se va a cambiar y que todos los pacientes tendrán que ir a un esquema así unificado, ¿verdad? Yo creo que tampoco podremos hacerlo así. Pero que, digamos, que la mayoría de pacientes podríamos manejarlos así y con muy buena respuesta. Porque ese concepto de que los tumores grandotes tienen que ir al ciclo largo y los tumores pequeños pueden ir al esquema hiperfraccionado, ya vimos que no. Y ya entendimos ese concepto que 5 días de radioterapia, 5 grays, ofrecen mayor energía al tejido que 25 días a una menor dosis, ¿verdad? Ese concepto de radiobioequivalencia, ¿verdad? Que más bien el esquema corto ofrece más energía al tejido. No sé si alguien más. Hay un chat ahí. Okay. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, alguna duda. Bueno, y yo lo que tengo es como agradecimiento porque creo que usted siempre nos insta a los residentes a estar lo más actualizados posibles en esta patología, porque cuando uno rota en otros hospitales se da cuenta que tal vez el manejo que se le da a los pacientes no es el más adecuado según las últimas guías. Y usted siempre nos alienta y nos insta a eso, a siempre dar la mejor opción y la medicina basada en la evidencia. ¿Sí? Entonces, te agradecemos. Bueno, el objetivo es la enseñanza de la academia, ¿verdad? El objetivo es que todos nos mantengamos. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus áreas de interés. Igual que uno como residente, ¿verdad? De repente hay temas que le interesan más que otros, pero el servicio de nosotros se volvió muy complejo porque se ha especializado mucho, ¿verdad? Entonces hay gente que se dedica, ¿verdad?, a trabajos y que es difícil que un residente pueda absorber y estudiar y manejar todas las patologías de una forma tan específica, pero la idea es que los conceptos básicos, fundamentales, pues vayan bien sólidos, porque no sabemos dónde van a trabajar y a qué se van a dedicar, ¿verdad? Cada uno tendrá sus áreas de interés, pero que es, digamos, el otro día yo lo discutía con la gente de la sesión, o sea, ¿cuál va a ser nuestra política? Porque yo creo que desafortunadamente, no es por restringir, pero un cáncer del recto medio inferior no debería operarse en un hospital regional. O sea, esto tiene que centralizarse y manejarse en centros de mayor volumen, todas las opciones de tratamiento, ya sea mínimamente invasivo, TAMI, transanal convencional, laparoscopía, abierto, quimioterapia, todos los recursos que se le puedan ofrecer al paciente para mejorar su probabilidad de curarse, ¿verdad? Y no es porque uno ponerse egoísta y pelear con los cirujanos, pero tendremos que entender que hay patologías que tendrán que centralizarse para poder obtener los mejores resultados. Listos. Bueno, yo creo que ya llevamos una hora, ¿verdad?, de sesión. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario. Muchas gracias porque Gracias, Doc. por responder mi acoso. Lo que pasa es que, bueno, por dicha, tuve la oportunidad de participar en varias actividades y entonces estaba presionado. Pero como ustedes saben que siempre hay apertura y me interesa mucho mantener la academia en lo que uno pueda. Les deseo feliz Navidad, les deseo feliz Año Nuevo, que el trabajo de las guardias no sean tan pesadas. Yo que ya y que desgraciadamente salgo de vacaciones ahorita y Ah, pecado. siento mucho. Que aprendan que las guardias sean muy cosas y que operen lo que quieran operar, no que operen mucho, sino lo que necesiten operar, que no llegue tanto. Muchas gracias. Igualmente. Feliz Navidad. Una actividad, reunirnos, y ahí eso habrá que retomarlo cuando se pueda. Sí. Ahí estamos a la orden, cuando se pueda, la duda que tengan. Ya saben que a veces me pongo un poco cascarrabias, pero es parte de la...
Gracias, Ceci. Chao. Bueno, gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, doctor. Igual feliz Muchísimas Navidad. gracias, doctor. Hasta luego. Feliz Navidad. 3-0. 3-0. 4. Chao. Chao.